El tema que me trae es la situación del campo. Nosotros y nosotras consideramos que la salud del sector primario, en esa salud del sector primario se juega mucho en nuestro país. La actividad agraria es una actividad económica estratégica, por una parte para arraigar a la población al territorio, pero también para garantizar la seguridad alimentaria de la población y, cómo no, para la propia preservación del medio natural. Por eso, las movilizaciones del mundo rural merecen toda nuestra atención y merecen también el compromiso de las administraciones para aportar soluciones. Hay un hartazgo, hay una desesperación en el mundo rural porque está viendo que entra en una lenta agonía el modelo agrícola, social y profesional. Mientras nuestro país es líder en exportaciones, es una potencia mundial en exportaciones, mientras la agroindustria continúa incrementando sus cuentas de beneficios, los pequeños y medianos agricultores ven cómo cierran sus explotaciones. Se está dando un proceso de concentración de la tierra. En los últimos 10 años han aumentado en la misma superficie cultivada que hay en nuestro país, porque apenas si se ha modificado, han aumentado las grandes explotaciones en manos de grandes empresas, mientras han disminuido las pequeñas explotaciones. A esto se le llama uberización del campo. Y las causas de esta crisis del modelo social y profesional de la agricultura pues son múltiples. Y las movilizaciones están apuntando a muchas de ellas. Hay causas que son estructurales. Hay causas estructurales que tienen que ver con las políticas liberalizadoras en materia comercial en un mercado con un alto componente especulativo. Eso significa que hay unas reglas del juego en las cuales la agroindustria siempre gana y los agricultores siempre pierden. Eso significa que la agroindustria no solo se está haciendo con las tierras, sino que también está controlando los fertilizantes, los pesticidas, los insumos de los que se sirven los agricultores y las agricultoras en sus explotaciones. Pero además hay otra causa estructural que también se está poniendo encima de la mesa, y es que el reparto del valor añadido en la cadena alimentaria se está haciendo de una manera muy desigual. Todos los informes apuntan a ello. El reparto de la tarta está quedando fundamentalmente en manos de las distribuidoras y no en manos de los productores, de las productoras. A estas causas estructurales tenemos que añadir otras que son coyunturales y que también requieren de una respuesta eficiente y eficaz por parte de la Administración. Los conflictos geopolíticos, como la guerra de Ucrania, qué duda cabe que han aumentado el precio de los insumos y que, por lo tanto, han hecho más difícil la rentabilidad de las explotaciones, pero también tenemos ahí una crisis climática con una sequía que está haciendo que se pierdan cosechas y con una serie de fenómenos como granizos, lluvias e incendios que han aumentado los siniestros, han aumentado las indemnizaciones. Por lo tanto, hay una conjunción de factores que están poniendo en crisis al modelo agrícola, social y profesional y que, por lo tanto, está permitiendo que unos pocos especuladores puedan hacerse con el sector, puedan, en este caso, acabar con un modelo social y familiar que arraiga a la población al territorio y que favorece la soberanía alimentaria. Y por eso nosotros y nosotras entendemos que hay que desplegar políticas valientes para reforzar el papel de los agricultores, para hacer frente a la crisis climática, para arraigar a la población al territorio y, cómo no, para contribuir a la soberanía alimentaria. Porque nosotros y nosotras entendemos que la contradicción no está entre la agricultura y las políticas verdes, porque hay que preservar el medio natural para que se pueda dar la agricultura y la ganadería. La contradicción está entre los fondos de inversión y los agricultores. La contradicción está entre la agroindustria y el modelo social y profesional de la agricultura. La contradicción está entre las distribuidoras y los productores. Ahí es donde hay que poner el foco de las responsabilidades de la crisis que se vive en el sector y para ello presentamos una proposición no de ley porque nos parece que hay que actuar de manera urgente. Y lo hacemos, una proposición no de ley en donde planteamos garantizar esos precios justos a los productores, haciendo valer, haciendo cumplir la ley de cadena alimentaria. Hay que mejorar esa ley y hay que mejorar su financiación, adecuar su financiación para que sea efectiva, mejorando, como no, el funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria, pero también hay que apuntar a los tratados de libre comercio. Hay que rechazar los tratados de libre comercio que propicien el dumping económico, el dumping laboral o el dumping ambiental. Y, como no, hay que hablar de política agraria comunitaria. Nuestro país tiene que abanderar, tiene que impulsar una política agraria comunitaria que redistribuya los fondos en favor de la agricultura social y profesional y, cómo no, también que adecúe la burocracia para acceder a las ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Y, por último, entendemos fundamental impulsar una ley de agricultura social y familiar que tenga entre sus objetivos prioritarios una transición agroecológica, porque hay que poner a los agricultores con mayor independencia,
de esas grandes empresas que controlan pesticidas, que controlan los insumos y, por tanto, reducir costes, tanto económicos como ambientales, como contaminantes, a los agricultores y las agricultoras. Si tenéis alguna pregunta en torno a este tema u otro de actualidad, pues queda a vuestra disposición. Es una política que, donde se ha llevado a efecto, no ha encontrado los objetivos que se pretenden defender. Es decir, la política de vivienda tiene que ir orientada a facilitar el acceso al alquiler social de la vivienda pública, tiene que ir orientada a meter mano a estos fondos de inversión que están especulando con un derecho, el derecho de acceso a la vivienda, y, por lo tanto, limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, donde los grandes tenedores están haciendo el agosto, mientras las familias trabajadoras y los jóvenes ven que se frustran sus proyectos de vida. Y también, evidentemente, hay que ir en muchas otras líneas en donde tendríamos que incorporar qué está pasando con las viviendas turísticas, que están absolutamente descontroladas. Por lo tanto, no es la línea correcta. Hay otras medidas más efectivas que garantizan mejor el derecho a la vivienda y, por lo tanto, creemos que se debería reorientar la política de vivienda hasta estas otras propuestas. Hola, diputado. Buenos días. Yo quería plantearle una cuestión sobre lo que hemos visto en Barbate los últimos días. Si ustedes creen que el ministro Marlaska debe dimitir, si van a llevar a cabo alguna iniciativa para su reprobación o para dar explicaciones aquí en el Congreso. Se lo pregunto desde Sumar, también concretamente desde su punto de vista como Izquierda Unida. Gracias. Bien. Lo primero, yo quiero expresar las condolencias con los familiares y seres queridos de estos dos servidores públicos que han perdido la vida por culpa de la mafia, por culpa del narco. Y por eso también quiero decir, me parece obsceno que el presidente del Partido Popular intente rascar votos con este hecho, máxime cuando es conocido por sus veraneos con el narco. La situación del campo de Gibraltar requiere de medidas integrales para luchar contra la mafia, para reducir el poder del narco. Evidentemente, medidas que tienen que ver con los dispositivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también lo que tiene que ver con el sistema de justicia, con el refuerzo en el sistema judicial en esa zona y, cómo no, otras medidas, como decía, de carácter integral, de carácter socioeconómico. Las zonas más prósperas no tienen el problema que tienen las zonas más deprimidas, las zonas más vulnerables. Por ahí debería ir la política y la respuesta de nuestro país, de nuestro Gobierno y de todas las administraciones para resolver lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar, que no es nuevo, y, como digo, me parece torticero y obsceno la estrategia que ha planteado el Partido Popular, aprovechándose de un hecho absolutamente triste y luctuoso. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle también por Marlaska, más allá de que no vayan a pedir su dimisión o su reprobación. No sé si si consideran que hace falta más medios por parte del Ministerio del Interior, como pedían otras formaciones, como Podemos, y también en relación estrictamente a Izquierda Unida y al proceso de configuración de Sumar. Ayer se nos trasladó que Izquierda Unida no es una cuota, ¿no?, que no responde ese 30% y que esto a su vez se había trasladado a Sumar. No sé si han recibido alguna respuesta o hay algún diálogo en marcha. Muchas gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, evidentemente hacen falta más medios, pero tenemos que plantear una estrategia integral para resolver el problema de la mafia y del narco en el campo de Gibraltar, en donde no solo hemos de contemplar más dispositivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también en el sistema judicial y también en cuestiones socioeconómicas, con a veces medidas que parece que se escapan al conflicto, al problema, pero tiene que ver con el desarrollo de los servicios públicos, con el desarrollo de actividades económicas que generen empleo en el territorio. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el problema del campo de Gibraltar tiene soluciones que van más allá, aunque no solo, del refuerzo de los dispositivos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y con respecto a la otra pregunta que usted me hacía, nosotros y nosotras estamos comprometidos con que la arquitectura de un sujeto político que ha de estar ahora mismo llamado a reconfigurar el espacio de la izquierda, pues una arquitectura plenamente participativa, plenamente democrática y que sea capaz de incorporar el conjunto de voluntades que hoy se han congregado en este espacio político. Y desde ahí van nuestras propuestas. Por lo tanto, son propuestas que no apelan solamente a lo que nosotras y nosotros somos, sino a lo que todas y todos entendemos que queremos ser en un espacio político compartido.
Muy buenas. Yo quería preguntarle por la PNL, concretamente en lo que ha comentado sobre rechazar tratados de libre comercio. Si podría especificar si se refiere a países con controles menos laxos de políticas verdes, que pues, participan con cierta competencia desleal, si se refiere al cereal ucraniano, si especificar más qué tratado se refiere en qué países. Gracias. Hay un conjunto de tratados entre la Unión Europea y países terceros, no es solo uno. En todo caso, el denominador común al que nosotros queremos apelar es que no sirvan esos tratados de libre comercio para recibir importaciones de productos que no contemplan los mismos estándares de la producción nacional, por razones obvias. En primer lugar, para evitar la competencia desleal, pero también hay que decirlo, para garantizar una seguridad alimentaria, una salud a los consumidores en aquellos productos que evidentemente tienen que tener todas las garantías. De esta manera, no le quiero especificar un tratado u otro, porque hay varios que están en negociación, hay otros que ya están acordados, pero nos parece que esa debe ser una línea estratégica en la política exterior de nuestro país y, por tanto, también de la Unión Europea. Sí, ¿qué tal? Buenas. Quiero preguntar entonces, sumar, si se presentan iniciativas para que comparezca Marlaska o incluso para reprobarle, ¿votará a favor, en contra? Y sobre la propuesta esta, ¿por qué una PNL y no una proposición de ley? ¿Y qué les parece otras medidas que han planteado, por ejemplo, Podemos, como publicar los informes sobre los márgenes de beneficios y los costes de producción y triplicar las sanciones a quienes incumplan la ley de cadena alimentaria? Gracias. Bien, espero recordar las 3 preguntas que me ha hecho, disculpe. En cuanto a la primera pregunta, nosotros y nosotras entendemos que lo que ha ocurrido en Barbate tiene que servir para tomar medidas y afrontar la situación del campo de Gibraltar con actuaciones decididas en distintos campos. Por lo tanto, lo que se nos está planteando no entendemos que vaya en la línea de las soluciones, sino de hacer caja de manera torticera por parte, en este caso, de la derecha, que ha aprovechado otro motivo más para ponerse en esas posiciones que no contribuyen a la política que necesita la gente. En segundo lugar, usted me preguntaba por qué era una PNL. La situación es urgente. Las movilizaciones del mundo rural se están dando ahora y ahora es cuando el Gobierno y el Parlamento tienen que acometer medidas. Por lo tanto, hemos entendido que esta proposición no de ley era capaz de responder en el minuto y resultado a lo que está demandando el mundo rural. Sin lugar a dudas, como así se expresa en la proposición no de ley, apuntamos a que se tienen que desarrollar también proposiciones de ley en un futuro inmediato. Y en cuanto a la tercera pregunta, desconozco esa proposición de ley a la que usted hace referencia, tendremos que estudiarla y, evidentemente, en todo aquello que nos parece razonable y que va en la misma línea, pues encantados de que haya una mayoría creciente en el Parlamento para acometer estas medidas en favor del mundo rural. Gracias, muy amables.